Buenos días, tardes, noches, sean todos ustedes bienvenidos a este su canal, Cristo Jesús el Todo. Un nuevo día en la misericordia del Señor, le damos toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza en el nombre de Jesucristo. Esta mañana estamos agradecidos con el Señor porque el Señor ha sido bueno, el Señor nos permite poder compartir su palabra, su evangelio de salvación. Hoy quiero compartir un tema muy especial que el Señor me ha puesto en mis manos el día de hoy hacia ustedes. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos toda la gloria, Padre Celestial. Te damos todo el honor, toda la alabanza, Señor. Todo lo que tú tienes, Señor, para darnos, Padre Celestial. Nosotros queremos retribuir, Señor. Nosotros queremos poder regresar lo que tú nos has dado, Señor. Y nosotros creemos que tú eres un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios de salvación, de restauración, que va y busca al necesitado, al que está buscando paz en su corazón, Señor. Que tú traigas esa paz en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Que esta palabra sea de bendición, Señor, a tu tiempo, Señor, al tiempo que tú tengas preparado, a la persona que tú has escogido, Señor, para que escuche este mensaje, Padre. Te doy toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 25. Y dice la bendita palabra del Señor. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, fíjense, esto es muy importante. El carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Gracias porque tu misericordia, Señor, nos ha dado esta hermosa palabra, Señor, para poder reflexionar y ver, Señor, cuánto tú nos amas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, vamos a empezar con un tema muy importante que yo creo que a todas las personas nos interesa, ¿verdad? La familia. Vamos a hablar de la familia, de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo, de cada uno de los habitantes de nuestro hogar, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que aquí había un varón, ¿verdad? Un varón que tenía un trabajo. ¿Cuántas veces nos afanamos en este mundo donde hay tristeza, donde hay dolor, donde hay amargura, donde no podemos tener paz, donde nos molestamos, donde realmente no tenemos nada, ¿verdad? Entonces aquí vemos a un varón afligido porque él tenía una responsabilidad, él tenía una obligación, él tenía el cuidado de una cárcel. Él estaba cuidando de una cárcel. Ese era su trabajo, cuidar, encarcelar. Aquí vemos en esta historia que Pablo y Silas fueron encarcelados a causa de anunciar el evangelio, ¿verdad? Y fueron encarcelados, y dice la palabra del Señor que cuando Pablo y Silas fueron a la cárcel, que dice la palabra, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Ellos oraban.
ellos oraban y adoraban a Dios. Y mientras ellos oraban y clamaban a Dios y lo adoraban y lo exaltaban y glorificaban el nombre del Señor, el Señor se encargaba de lo de ellos. Dice la palabra y los presos oían lo que Pablo y Silas. Nosotros, sin darnos cuenta, el cristiano es de ejemplo para las demás personas, es de ejemplo para las personas que están en una cárcel, que están en un centro de rehabilitación, que están en un orfanatorio. Hay muchos lugares donde el Señor nos lleva, no a causa de que nos odie, sino que por amor hacia nosotros. Entonces dice la palabra del Señor, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, porque ellos exaltaban, no importaba el problema, no importaba que ellos estuvieran en una cárcel, pero aquí la palabra nos muestra que Pablo y Silas verdaderamente eran libres en Cristo Jesús. Verdaderamente ellos habían recibido el Espíritu Santo y había libertad, había felicidad, había gozo, había paz, había mucho que ellos tenían que agradecer a Dios a pesar de que estaban en una difícil situación. Pero dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, las paredes eran removidas, las paredes se removían de un lado al otro y empezaban a adorar y glorificar el nombre de Dios. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Fíjese lo que dice. Dice en el versículo 24 que el de seguridad, el carcelero, les aseguró los pies en el cepo. Pero en el versículo 26 podemos ver que las cadenas de todos se soltaron. Gloria a Dios, gracias Señor por esta hermosa palabra, gloria a Dios. Se fueron rotas esas cadenas, las cadenas se soltaron, porque ellos terrenalmente estaban encarcelados, pero espiritualmente ellos fueron libres en el nombre de Jesús. Amén, denle la gloria al Señor, hermano, por lo que el Señor está revelando en este momento. Y dice la palabra del Señor, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Él se iba a hacer daño. Ese varón que tenía toda la responsabilidad de una cárcel de presos estaba tan impactado por lo que estaba viendo, no podía creer lo que estaba viendo, que él tomó la decisión de quitarse la vida. Él dijo, me voy a matar. ¿Qué le voy a decir? Cuando muchos, ¿verdad? En muchas ocasiones el Señor nos da tantas cosas nos pone bajo su cargo, nos da, ¿verdad? Nos da una autoridad y nosotros no hacemos mucho, no hacemos nada con lo que el Señor nos ha dado, y llega ese temor de, Señor, tú me has bendecido, pero no he hecho nada, Señor, y empieza ese temor y dices, ya no puedo seguir, Señor, porque no he hecho lo que tú me pusiste a hacer. Tú me mandaste a predicar, Señor, y no he ido a predicar. Tú me mandaste a servir y no he ido a servir, Señor, pero yo ya no puedo, y preferimos huir y morir espiritualmente antes de obedecer al Señor, a lo que el Señor nos manda. ¿Cuántas personas el Señor no levanta, les da llamado de pastores, llamados de predicadores, de evangelistas, de servir en la iglesia, ¿verdad? En la limpieza? ¿A cuántos de nosotros no nos ha hecho un llamado el Señor? Y nosotros es más fácil morir espiritualmente y alejarnos que obedecer la voz de Dios, ¿verdad? Y este varón, al ver que las paredes habían caído, que las cadenas habían caído, hubo una gran desesperación, que él quiso matarse, él quiso pegar contra su vida, ¿verdad? Él quiso herir su vida y salir del problema por el que él estaba pasando. Pero como siempre, hay una voz, hay un Dios, hay un Todopoderoso que está al cuidado de cada uno de nosotros, que cuando nosotros estamos a punto de morir, cuando estamos a punto de destruirnos nosotros mismos por nuestras malas decisiones, por nuestras acciones, llega la voz de Jesús, llega la voz del siervo, del Dios vivo y verdadero, llega la voz del que nosotros necesitábamos oír, y dice la palabra del Señor, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí.
¿por qué te afliges? ¿Por qué te vas a quitar la vida? Las cadenas fueron rotas, las paredes fueron derrumbadas, pero nosotros seguimos aquí. ¿Por qué te afliges? ¿Por qué te quieres hacer algún mal si nosotros seguimos aquí? Entonces, dice la palabra de Dios, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque esa venda cayó, esa venda de los ojos cayó. Eso que el Señor le permitió ver era para que el nombre de Dios fuera glorificado. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo es que la decisión de una persona, de una ama de casa, de un padre de familia, de una madre de familia, de un hermano, de un abuelo puede transformar la vida de las personas? Porque Cristo es el que las transforma para la gloria del Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Y así como hemos llegado cada uno de nosotros, cada uno de diferentes hermanos, a lo mejor no es tu caso, tú dices, mi hermana, yo no tengo familia cristiana, a mí nadie me ha hablado del evangelio, a mí nadie me ha predicado la palabra, mi familia no, ellos no les gusta escuchar la palabra de Dios, pero este varón dice que él estaba trabajando, que él estaba atendiendo su vida carnal, y mientras él salió a trabajar, el Señor tuvo ese encuentro con el Señor. Por eso tenemos que estar atentos en que cuándo va a llegar el Señor a nuestras vidas. Este varón llegó y dice la palabra del Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Gloria a Dios, Señor, porque no solamente la palabra vino hacia él, sino que también vino para toda su familia, vino para su casa, vino la salvación, la restauración y la vida de Dios a ellos. Denle la gloria al Señor. El Señor es bueno, el Señor es fiel, el Señor es maravilloso, el Señor todo lo puede. Dice la palabra del Señor allá en el libro de Josué que había una mujer que era una ramera. En el libro de Josué 2 dice, Josué hijo de Nun, enviado desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera porque se llamaba Rahab y posaron allí. Pero dice más adelante la palabra del Señor en el versículo 4, pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran, porque Rahab los había escondido. Rahab, ella tuvo esa valentía para guardar a los hijos de Dios, porque dice la palabra de Dios que en el pueblo de Jericó ya se escuchaba de que venía un pueblo poderoso, que era el pueblo de Israel, que ellos no eran los que peleaban, sino que Dios les daba la victoria porque Él iba delante de ellos como poderoso gigante. Dice la palabra del Señor en el versículo 12, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así le haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Amén, gloria a Dios. Mas sin embargo ellos le respondieron en el versículo 14, nuestra vida responderá por la vuestra si nos denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Gloria a Dios. Entonces ella los hizo descender con una cuerda con la ventana por su casa, estaba en el muro y la ciudad, y ella vivía en el muro. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, así lo dice tu palabra. En el capítulo 6 del mismo libro de Josué podemos ver que el Señor manda a su pueblo porque él ya les había entregado esa tierra, y mandó a su pueblo, y las murallas fueron rotas también. Dice la palabra del Señor en el versículo 11, dice en el 16, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad.
y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en su casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagas anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová. Amén, gloria a Dios. Y dice en el versículo 22, mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de ahí a la mujer y a todo lo que fuere suyo como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y dice la palabra, y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela. Gloria a Dios. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, aquí en el mismo libro, en el capítulo 24 dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando llega una bendición tan grande como la que recibió esta ramera llamada Rahab, era una prostituta, que no había esperanza en la vida de ella, que no había nada que la pudiera salvar, pero llegaron esos espías y ella, con el temor de Dios, dijo, yo guardaré, pero ustedes guardarán mi vida. Y el Señor, dice la palabra del Señor, que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces el Señor es fiel, el Señor es justo, el Señor es misericordioso, y la palabra del Señor dice que esta mujer fue salva, y no solamente, sino que toda su parentela. Entonces, si tú tomas hoy la decisión, en tus manos está tomar hoy la decisión. Si tú decides seguir a Cristo, serás bendecido tú y tu casa, también como lo fue aquel varón del libro de los Hechos, donde dice que él y su casa fueron salvos, ¿verdad? Porque decía, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice en el versículo siguiente que le hablaron a él y a su casa y fueron salvos toda su descendencia. Si hoy tú estás pasando por problemas de drogadicción, por prostitución, por narcotráfico, por cualquier situación que esté fuera de tu alcance, entrégale tu vida a Cristo y todos tus problemas se solucionarán. Tendrás una familia restaurada, una familia unida, una familia con amor, con paz, con gozo, que solo el Señor les puede dar. Cuando tú pasas, hay familias que dicen, no, ahí van los peleoneros, ahí van la familia que son bien borrachos, ahí van la familia que todos los días maldicen. Cancélalo hoy en el nombre de Jesucristo. Pídele al Señor que te renueve, que te dé fuerzas, que todo diagnóstico del diablo sea cancelado hoy en el nombre de Jesús, que todo lo que el diablo hablaba mal de ti hoy sea deshecho en el nombre de Jesús, y que tú con autoridad, con poder y gloria de parte del Espíritu Santo, y que el nombre de Dios sea glorificado a todas las naciones, pueda haber esa restauración en esa familia, en ese hogar, en esos hijos, en esa familia, en el nombre de Jesucristo, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Dice en la palabra del Señor en Josué 24, mi casa y yo serviremos a Jehová, lo serviremos por toda la eternidad, porque el Señor es fiel, el Señor es amor, el Señor todo lo puede. Gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, sean dominios, sean potestades. Señor, tú tienes el control de todo. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, te damos gloria y honra por esta hermosa palabra, Señor, que tú nos has entregado el día de hoy, Señor, que llegue y restaure, liberte y dé vida de Dios esa palabra de bendición que tú nos has dado, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te amamos, Señor, te glorificamos, Padre Celestial. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a esa persona que está hoy escuchando este mensaje a través de su celular, de su monitor, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre él, Señor, sobre esa mujer, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Dios los bendiga, Dios los bendiga, y un Dios vivo que los ama, que espera por ustedes todos los días, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.